Hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, espero y deseo que muy bien, ¿sí? Bueno, antes de proseguir con el comentario de los capítulos que faltan, que son un montón por suerte, quiero mostrarles otra edición del Quijote en un tomo. Esta es una edición de Madrid, si no recuerdo mal. Alberto Blecua, ¿sí? Es quien realiza la edición, las notas y la introducción. Es una edición bastante gruesa porque están las dos, la obra completa, digamos, los dos tomos aquí. Y tiene una particularidad, dos en realidad, ¿no? Una fue impresa en Madrid y la otra está compuesta por papel ecológico, ¿sí? Que es diferente al tacto, la verdad que es muy, muy lindo. Así que bueno, es una edición que tiene, ya les digo, 1380 carillas. Así que, la verdad, interesante. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dejado a nuestro hidalgo manchego, ¿sí? Eh, molido en el suelo, ¿sí? Creo que es una de las últimas cosas que comenté, como un símbolo general del Quijote. Alguien que desea hacer justicia y torcer los destinos de un montón de personajes, digamos, en la obra y termina apaleado, termina ridiculizado, ¿no? Eh, sí. Bueno, hay una frase en ese capítulo, en el capítulo 4 antes de pasar al quinto y proseguir, que me llama la atención porque está directamente relacionada para mí con la biografía de Cervantes. La frase es el peso de las armas, ¿sí? Don Quijote no se puede mover por el peso de las armas. Bueno, yo diría que de alguna manera podríamos ver esa frase como una frase simbólica, como una frase metafórica, ¿sí? De lo que le pesan las armas al soldado, ¿no? Tengamos en cuenta que Don Quijote es un soldado, ¿no? Está cargado de armas, se rige por un código, ¿no? En el caso de Don Quijote y gracias a su locura originada en la lectura de los libros de caballería, bueno, seguía siempre el norte de la brújula de Don Quijote, es aquello que él leyó, ¿no? Si está o no está escrito, bueno, tiene que ver con no solo con los dineros y las camisas blancas, ¿no? Como le decía el ventero Don Quijote, que Don Quijote le decía, bueno, pero nunca supe que Caballero Andante llevase dinero y camisas blancas porque los escritores no lo pusieron en las obras. Y el ventero le decía, bueno, pero no porque no lo hayan puesto no significa que no lo llevasen, ¿no? Es decir, hay mucho que no contaron que efectivamente ocurrió. Y es una cuestión más o menos lógica, ¿no? Si el caballero necesitara hacer o necesitase hacer algún gasto, ¿de dónde sacaría el dinero, ¿no? O tuviese que cambiarse la camisa, ¿de dónde sacaría una camisa blanca, ¿no? Digamos que no todo es por arte de encantamiento, podríamos decir. Bueno, aquí, como les decía, hay un elemento que me parece que es bastante significativo, ¿sí? Porque está conectado con parte de la biografía de Miguel, ¿no? Con aquello que pasó el 7 de octubre de 1571 en la batalla de Lepanto. Es decir, el propio Miguel se ve envuelto en una enorme guerra naval, ¿no? Batalla naval, y bueno, tiene que luchar, es herido y luego se recupera de sus heridas. Pero digo, ¿quién mejor que él, que toma la pluma para llevar a buen término su obra Don Quijote de la Mancha, qué mejor que él decía para saber qué siente un soldado, qué cosas le pasan, qué fortunas o desventuras y desventuras encuentra, ¿no? En su vida, en el propio guerrear, digamos, ¿no? Los peligros, las alegrías, las tristezas, en fin, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, Hay una referencia también de esto, y me adelanto un poco, que tiene que ver con un comentario que hace Don Quijote a Sancho, cuando le dice que las armas no se pueden llevar sin el gobierno de las tripas, ¿no? Es decir, está muy bien, tenemos las armas, está buenísimo, pero digo, si no estoy bien alimentado y fuerte, ¿cómo peleo? ¿No? Por lo que sí, en este caso por el ideal que yo persigo, pero también podría ser cómo peleo en un ejército regular, cómo peleo en una guerra naval o en una guerra con infantería, a caballo, no importa dónde, el contexto es lo de menos, el asunto es si no tengo fuerza para pelear, ¿qué hago? ¿No? Bueno,
no es un detalle menor. Luego está, y no llegué todavía, pero ya lo comentaré, el discurso de las armas y las letras, ¿no? Que eso ya está más hacia el final de la primera parte, si no recuerdo mal. Bueno, lo cierto es que Don Quijote, apaleado como está, en el capítulo 5 es encontrado por un vecino, ¿no? Si no recuerdo mal, Pedro Alonso, que enseguida lo descubre por dos, digamos, ¿no? Porque de alguna manera no lo descubre porque Don Quijote se ocultase, digo, lo descubre porque cuando levanta, ¿no? la visera, se da cuenta que es un vecino suyo. Entonces dice, ah, bueno, ¿qué hace aquí? Y ahí la locura de Don Quijote está a pleno, ¿sí? Pero en este caso, más que con la caballería, que también está conectada con el romancero, ¿sí? Entonces aparecen, no sé, eh, aparecen desde diferentes personajes, ¿no? Ya sea del romancero español, del romancero francés, ¿sí? Bueno, entonces saca, digamos, el limpio el vecino que lo encuentra que Don Quijote o el señor Alonso, digamos, no está bien, así que lo sube en su caballo, digamos, y lo lleva sin ser notados en la entrada, ¿no? Digamos, para que no sufra mengua nuestro caballero, lo devuelve a su lugar natal, ¿no? Tanto el ama como la sobrina ya se estaban preguntando, ¿no? ¿Dónde estaba don Alonso? Que no aparecía, que se había salido en algún momento y no hacía días que no estaba en la casa, hasta que lo trae el vecino y, bueno, lo reprenden de manera bastante ostensible, digamos, tanto el ama y la sobrina. eh, y finalmente Don Quijote, para reponerse de ese molimiento, digamos, decide irse a dormir, ¿sí? Bueno, ahora cuando Don Quijote decide irse a dormir, no solamente en esta parte de la obra, sino que más adelante también se verifica, uno podría pensar que la razón ocupa su trono, que la razón viene a, bueno, a dar descanso a tanta locura. ¿Por qué lo digo? Porque en el capítulo 6, el del famoso escrutinio de la biblioteca de Quijote, eh, encontramos varias cosas interesantes, o yo por lo menos para comentar, ¿no? La primera es que hay digamos, un repaso. El cura y el barbero, que son más instruidos en esto que el ama y la sobrina, van revisando libro a libro, ¿no? Y bueno, se van encontrando con que la biblioteca de Don Quijote era bastante nutrida, ¿no? Estaba bastante nutrida porque había algo así como 300 volúmenes, ¿no? 300 tomos, ¿no? Sean de la misma obra, sean de obras distintas. Y entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay? Hay poesía heroica, hay novela pastoril y hay libros de caballerías, ¿sí? Siendo estos últimos los que habitualmente guían el accionar de Don Quijote y un poco, vamos a decir, desconciertan al resto de los personajes, ¿no? A Sancho mismo inclusive, más de una vez. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? Se trata de un personaje, acá les paso el segundo dato interesante. Se trata, digo, de una situación, de un contexto en el que Cervantes oficia como crítico literario, ¿sí? Hace hablar a los personajes, un poco como Shakespeare en Hamlet, digamos, hace hablar a los personajes y va diciendo entonces, según los títulos que se leen allí, cuál es la opinión. Es decir, si el libro se salva del fuego, y van a hacer una pila en el corral para prenderle fuego ahí y que el humo no molestase el olfato, o si, digamos, si se salva o si es condenado al fuego, básicamente, ¿no? Entonces van tomando varios libros y los van comentando, ¿no? Acerca del autor, acerca del estilo, ¿no? Está la Amadís de Gaula, por supuesto, Palmerín, los Belianices, Tirante el Blanco creo que también está. Bueno, está también la Diana de Montemayor, ¿sí? Jorge de Montemayor, si no recuerdo mal, que creo que era amigo de Cervantes. Está el mismo Cervantes con La Galatea, ¿sí? De 1585. Así que se ve que Don Quijote, esto es maravilloso, se ve que Don Quijote, o Alonso si quieren, ha podido leer al mismo Cervantes, ¿no? Genial. Bueno, y esto tiene también el Quijote, ¿no? Como estos toques, estas
grandes perlas, iba a decir pequeñas, no son pequeñas, estas grandes perlas en las que la ficción parece un espejo de la realidad y al revés, ¿no? Es maravilloso. Eh, Más adelante, creo que al principio de la segunda parte, Sancho y Don Quijote van a conversar acerca de qué aventura de la primera parte le pareció mejor al público, ¿no? Si la de Sierra Morena, la de la cueva de Montesinos o la de los molinos de viento, a los cuales ya voy a llegar. Entonces Sancho le comenta, ¿no? Es maravilloso, maravilloso. Qué grande, Cervantes. Bueno, prosiguiendo entonces, leen la mayor parte de los títulos. La mayor parte se quema, algunos libros se los reparten entre ellos para que se los queden y para que los lean, y se tapia la biblioteca. ¿Esto qué significa? Que cuando Don Quijote se despierta en el capítulo siguiente, busca la biblioteca a ver qué era lo que podía leer, para estar con sus libros, digamos, y no la encuentra, ¿no? Va tocando la pared y no encuentra la entrada. Bueno, cuando le preguntan, no recuerdo, creo que el ama o la sobrina, una de ellas, creo que la sobrina le dice que una de las dos mujeres le dice que no, que había llegado digamos, un sabio encantador en una nube y se había llevado todos sus libros, ¿no? De alguna manera, así que ya no tiene biblioteca. Bueno, eh, como Don Quijote sigue cautivado, digamos, ¿no? Por esa locura, no insiste más y lo que hace es irse a ver a Sancho Panza, un vecino suyo, en el mismo capítulo 7, y lo convence de que lo acompañe como escudero. Este era un elemento que no mencioné y que le faltó en el capítulo 1, ¿no? Tenía su señora, se cambió el nombre, tenía un caballo, tenía las armas, ¿no? Que las aderezó, las limpió, las acondicionó un poco, eran muy viejas, pero no tenía escudero. Bueno, ahora a partir de ahora sí lo va a tener, ¿sí? Y es Sancho Panza. Eh, Bien, bueno, antes de pasar al capítulo 8, con ese capítulo creo que voy a cerrar hoy, eh, quería comentarles algo. Bueno, a ver qué era, si me acuerdo. Bueno, si no se los comento después. Algo que me parecía significativo también. Bueno, vamos con el capítulo 8. Eh, la idea de que Don Quijote tenga a un escudero, en este caso Sancho Panza, para dialogar, he leído por ahí hace un montón de años, agiliza la prosa, porque ahora Cervantes, como autor del libro, no tiene que estar describiendo el paisaje por el que se mueve Don Quijote, ¿sí? Entonces, la mayor parte del libro transcurre en pláticas o en diálogos entre Don Quijote y Sancho, ¿sí? Entonces, como decía antes, le permite agilizar un poco la lectura. Eh, bueno, ¿cómo es Sancho Panza? ¿No? Voy a hablar 2 segundos del personaje antes de poder continuar. Y ya con esto cierro el capítulo de hoy, ¿no? En cuanto al comentario. Sancho Panza es un personaje más bien petizo, ¿sí? Eh, digamos regordete, que se mueve a veces en un rucio, si no recuerdo mal, y a veces en un asno, ¿no? Habitualmente se lo pinta de cuerpo entero en un asno. Eh, Así que también son bastante contrapuestas las fisonomías, bastante contrastantes, digamos, las fisonomías, las estampas, digamos, las fachas, las imágenes, ¿no? Corporales de tanto de Don Quijote como de Sancho, ¿sí? Sancho es una persona que está asociada, digamos, al campo, no sabe leer, no sabe escribir, ¿no? Se la pasa diciendo refranes, es bastante ingenioso cuando quiere, ¿no? Ingenio que ha sido celebrado también de Don Quijote y de todos los lectores. Así que eso como para que tengan una aproximación al personaje. Bueno, empiezan a andar entonces Don Quijote y Sancho en esta su segunda salida, que se inicia ya en el capítulo 8 con la aventura de los molinos de viento. Y entonces Don Quijote ve unos molinos de viento que él dice que son gigantes. Sancho le dice que no, que son molinos de viento. Don Quijote persevera, digamos, en su testarudez, y entonces arremete, ¿sí? Con Rocinante, con el consiguiente resultado de que efectivamente, bueno, sale volando por los aires, ¿no? Entonces cuando Sancho le dice, bueno, yo le dije a vuestra merced que no eran gigantes sino molinos, eh, Don Quijote achaca, digamos, a un sabio encantador que le tiene ojeriza, que justo en el último minuto convierte los gigantes en molinos, ¿no? Siempre es interesante esto, pero bueno, ya lo voy a continuar en el siguiente
video, ¿sí? Tengan todos ustedes un excelente día, muchas gracias por verme, gracias a los que me escriben.